Muy buenas tardes, queridos amigos de Fusenda, de Conferencia Fusenda los días sábados. Hoy, como siempre, vamos a traer una conferencia refiriéndose al libro de los espíritus. A veces es el Evangelio según el espiritismo, en este caso, el libro de los espíritus. El tema será sucesión y perfeccionamiento de la raza, que está en el capítulo 4, ley de reproducción. Nuestra conferencista, nuestra disertante del día de hoy, se llama Gisela del Toro, y Gisela es abogada de la Universidad Libre, de la Universidad de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla, especialista en Derecho Laboral y tiene maestría también en en Derecho con profundización del Derecho Laboral. Desde el nacimiento es espírita de segunda generación, pues su madre es espírita y es directiva de Fusenda y es fiscal de FESDAT, la Federación Espírita del Atlántico. Gracias, Gisela, por recibir esta invitación. Y antes de iniciar, como toda charla espírita, iniciamos y finalizamos con una elevación de pensamiento, con una oración que va a ser dirigida en esta ocasión por nuestra hermana Nancy Gaviria, de la ciudad de Santa Marta, de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Adelante, Nancy. Muchas gracias, hermanos. Uniendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a través de este medio, damos gracias al Padre Creador, el Padre de gran amor, que permite que nosotros hagamos todas estas tareas para ayudarnos en el avance de nuestra vida, para el crecimiento espiritual y la transformación moral. Gracias, Padre amado, porque tú nos has regalado a nuestro amado Jesús de Nazaret como camino, verdad y vida, para que lo tengamos en cuenta permanentemente en nuestro trayecto evolutivo. Que la conferencia que vamos a escuchar en esta tarde sea de fácil asimilación, sea de gran utilización en las lecciones de nuestro diario vivir, al igual para todo el mundo, que las voces del cielo multipliquen todos estos mensajes para que nadie se quede desheredado de estas lecciones edificantes. Ilumina, Padre amado, a través de tus mensajeros celestiales, a la hermana disertante, para que sea bien asistida, Señor, en estos momentos y tenga las palabras apropiadas para este esclarecimiento enriquecedor. Gracias, amado Jesús, por alentar nuestros corazones. Gracias a nuestros guías por estar con nosotros permanentemente. Y a ti, Padre amado, por la gran oportunidad de la vida. Gracias, Señor. Que así sea. Que así sea. Que sea. Nuestra conferencista se llama Gisela del Toro Valle. Gracias, Gisela, nuevamente por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Un fraternal saludo para todos. Esta tarde vamos a hablar sobre la ley de reproducción que está en el capítulo 4 del libro de los espíritus. Esta ley nos habla acerca de cómo se van sucediendo las razas de generación en generación y cómo esas vienen cada vez a través de nuevas poblaciones para su perfeccionamiento. Vamos a ir mirándolo de acuerdo a las preguntas. En la pregunta 688 nos dice: en la actualidad hay razas humanas cuya disminución es evidente.
Llegará el momento en que hayan desaparecido de la tierra. Llegará el momento, dice, es verdad, es que otras han tomado su lugar, así como otras tomarán el lugar de la vuestra algún día. Entonces ahí nos están diciendo de que unas van desapareciendo y otras, o sea, se van renovando. Unas se van y otras vienen. Unas se van y otras vienen. En la pregunta 689, Abel, podemos pasar la diapositiva, nos dice, ¿los hombres actuales constituyen una nueva creación o son los descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Son los mismos espíritus que han regresado para perfeccionarse en nuevos cuerpos, aunque todavía están lejos de la perfección. Así la raza humana actual, que con su aumento tiende a invadir toda la tierra y a sustituir a las razas que se extinguen, tendrán su periodo de decrecimiento y de desaparición. La sustituirán otras razas más perfeccionadas que descenderán de la raza actual, así como los hombres civilizados de hoy descienden de los seres brutos y salvajes de los tiempos primitivos. Nosotros sabemos que en la doctrina espírita nos enseña que a través de la ley de la reencarnación es que venimos a perfeccionarnos. Por eso volvemos a nacer y volvemos a trascender, porque venimos a mejorar esa prueba que en el ayer no pudimos mejorar o que no pudimos terminar. Entonces volvemos a venir a terminar esa tarea, a cumplir ese objetivo de evolución que no pudimos culminar. La pregunta 690 nos dice, desde el punto de vista puramente físico, ¿son los cuerpos de la raza actual una creación especial o proceden de los cuerpos primitivos mediante la reproducción? El origen de la raza se pierde en la noche de los tiempos. Sin embargo, como todas, pertenecen a la gran familia humana, sea cual fuera el tronco primitivo de cada una de ellas, pudiendo unirse y producir nuevos tipos. O sea, todos somos una gran familia, independientemente de que vengan unas generaciones, de que unas razas le sucedan a otras, somos una gran familia y venimos de esa evolución del hombre primitivo, cuyo objetivo es la perfección y el mejoramiento de nuestro comportamiento. En la 691 nos dice, ¿cuál es desde el punto de vista físico el carácter distintivo y dominante de las razas primitivas? Desarrollo de la fuerza bruta a expensas de la fuerza intelectual. Sin embargo, nos explican que nosotros como seres racionales siempre debemos poner en práctica la fuerza intelectual, la fuerza del conocimiento, porque eso es lo que nos distingue, de los seres primitivos, o sea, de esa fuerza primitiva que debe quedar atrás y que lo que debe primar es la racionalidad. El hombre hace más con la inteligencia que con la fuerza del cuerpo. Con todo, hace 100 veces más porque supo aprovechar las fuerzas de la naturaleza, lo que no hacen los animales. En la pregunta 692 dice, el perfeccionamiento de las razas animales y vegetales a través de la ciencia es contrario a la ley natural. ¿Sería más conforme a esa ley dejar que las cosas sigan su curso normal? Debe hacerse todo para alcanzar la perfección y el propio hombre es un instrumento del que Dios se sirve para alcanzar su fin, dado que la perfección es el objetivo al que tiende la naturaleza. Favorecer esa perfección es corresponder a los designios de Dios. O sea, aquí lo que nos están explicando es que la perfección es como el objetivo del hombre. El hombre debe estar en constante perfección, en constante mejoramiento moral de su conducta, o sea, él viene
el fin último de la reproducción, de nacer, de venir a esta prueba, es la perfección, con la ayuda de Dios, con los designios de Dios. En la 692 A nos dice: no obstante, en sus esfuerzos para mejorar las razas, en general el hombre solo es impulsado por un interés personal y su único objetivo es aumentar sus goces. ¿No disminuye eso su mérito? ¿Qué importa que su mérito sea nulo? Con tal de que el progreso se cumpla, a él le corresponde hacer que su trabajo sea meritorio por la intención. Por otra parte, mediante ese trabajo ejerce y desarrolla su inteligencia, y es ese aspecto que saca mayor provecho. Entonces no importa que, o sea, lo importante es que el trabajo sea meritorio, que lo que se haga tenga aporte o sea, que haga mérito. ¿Y cómo hacemos mérito? Nosotros sabemos que hacemos mérito a través de la caridad, a través del servicio, a través del amor hacia las otras personas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los obstáculos para la reproducción entonces? Entonces yo lo resumí en 3. Son, primero, todo lo que es contrario a la naturaleza obstaculiza la ley de reproducción. Está en la pregunta 693. Las leyes y las costumbres humanas que tienen por objetivo o por efecto poner obstáculos para la reproducción son contrarias a la ley natural. Todo lo que obstaculiza la marcha de la naturaleza es contrario a la ley general. O sea, todo lo que es contrario a la naturaleza obstaculiza la ley de reproducción. En la 693 nos dicen: sin embargo, hay especies de seres vivos, animales y plantas cuya reproducción ilimitada sería perjudicial para otras especies y de las cuales pronto sería víctima el propio hombre. ¿Comete él un acto reprensible al impedir esa reproducción? Dios ha dado al hombre un poder sobre todos los seres vivos que debe usar para el bien, sin abusar de él. Puede regular la reproducción conforme a las necesidades, pero no debe obstaculizarla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido por Dios para mantener el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. Esa acción es incluso lo que distingue al hombre de los animales, porque la lleva a cabo con un conocimiento de causa. Por eso la inteligencia del hombre como acción que distingue al hombre es la acción que distingue al hombre de los animales. Porque a través de la inteligencia el hombre puede, como dije anteriormente, usar la racionalidad, la conciencia, el conocimiento para mantener el equilibrio. Dice, no obstante, los propios animales cooperan también en ese equilibrio, pues el instinto de destrucción que se les ha dado hace que mientras proveen a su propia conservación, impida el desarrollo excesivo y tal vez peligroso de las especies animales y vegetales con que se alimentan. Bueno, otro de los obstáculos que encontramos para la reproducción son los procedimientos que impiden la reproducción humana. Yo coloqué como ejemplo el aborto. Como sabemos, el aborto es uno de los procedimientos que muchas mujeres utilizan para impedir la reproducción, anteponiendo sus necesidades materiales que las necesidades del alma, impidiendo que ese espíritu venga a cumplir primero con la ley de reproducción y segundo, con la ley de la perfección y el mejoramiento de su alma. Entonces, en la pregunta 694 nos dice que hay que pensar de los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la sensualidad. Eso demuestra el predominio del cuerpo sobre el alma y cuán inmerso en la materia está el hombre. Entonces yo pongo ahí el ejemplo del aborto. El aborto es uno de los procedimientos más agresivos contra
el espíritu del feto que está por nacer y también contra el mismo cuerpo de la mujer que decide hacerlo, porque es una agresión muy fuerte que impide la ley de la reproducción, la ley de que ese espíritu venga a cumplir con la prueba que tenga que cumplir, con el propósito que tenga acá para su perfeccionamiento moral. Bueno, esas son las preguntas que desarrollan el capítulo de la ley de reproducción en cuanto a la sucesión y perfeccionamiento de las razas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, tú has hablado de un tema muy importante, dice, y es el aborto. Entonces, Sí. pienso que eso, pues deberíamos tocarlo un poquito. Tú también como abogada. Sí, sí, correcto. El tema del aborto, hay países, o sea, ya hablando un poquito de derecho comparado, hay países que lo tienen por una ideología feminista que se ha venido desarrollando en algunos países. En algunos países han legalizado el aborto. En Colombia no, porque sabemos que nuestra constitución no lo permite. Sin embargo, hay 3 excepciones legales para el aborto. Cuando la mujer ha sido violada, cuando el niño viene con imperfecciones, cuando el niño viene con imperfecciones de salud, o también, y también cuando el embarazo impida o esté en peligro la vida de la madre, entonces se le da prioridad a la vida de la madre. Esos son los 3 casos en que en Colombia son las únicas excepciones en que está permitido el aborto. Pero nosotros que conocemos la doctrina y conocemos digamos, el eje más importante de la filosofía espírita, de la doctrina espírita, que es el amor, que es la caridad. Entonces ahí sabemos que en principio sería en principio sería una prueba para la madre el hecho de dejar que ese niño nazca en las condiciones que venga, ya, porque no podríamos entorpecer ese proceso de reproducción y esa ley natural de que ese espíritu venga a cumplir la tarea que tiene que cumplir, ¿ya? ¿Cuántos niños no vemos con síndrome de Down? Yo, por ejemplo, un día conocí a una señora que tiene un hijo con síndrome de Down, y esa señora me dijo que ella no ha conocido un ser más amoroso que su hijo con síndrome de Down, y que la felicidad de ella era su hijo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo un ser que viene digamos, con una imperfección orgánica o cognitiva, mental, viene a cumplir una tarea, pero fíjense ustedes que también viene a cumplir con una tarea de amor, con una disposición de amor hacia su madre y de pronto a las personas que lo rodean. Así es. Y voy a permitirme dar el caso del caso de la violación. Una profesora que tuve de sociología en la universidad nos relató el caso de una mujer que no tenía ahora mismo no me acuerdo bien si eran las 2 piernas creo que eran las dos, no tenía las 2 piernas. Y esta mujer pues vivía semisola, ¿no? Ahora mismo no sé si tenía algún tipo de compañía. Y en 2 ocasiones fue violada, en 2 ocasiones. Y ella tuvo esos 2 hijos. Y también
le agradece a Dios que esos 2 hijos llegaron para ayudarle a vivir, es la alegría de su vida, y pues no se sometió a esa posibilidad del aborto. Realmente la doctrina espírita, la única causal, y está en el libro de los espíritus también, que digamos avala, es cuando el parto pone en peligro la vida de la madre. Sin embargo, Correcto. exacto. Sin embargo, muchas personas, muchos abogados o personas allegadas de pronto a la persona que quiere terminar el embarazo, alegan ciertas otras cosas, por ejemplo, cosas psicológicas, algo así, que ponen en peligro a la madre. O sea, no son verdaderas causales de que la vida de la madre está en peligro, sino que se agarran de esta causal para justificar que no se puede terminar ese proceso de embarazo, ¿verdad? Y bueno, en el caso de los seres o de las personas que no, por ejemplo, las violaciones y todo eso, pues esas personas pueden dar esos hijos en adopción si de verdad no lo quieren tener, que era lo que decía la Madre Teresa de Calcuta cuando hablaba del aborto en pleno discurso de la recepción del Premio Nobel de Paz en el año 79 en Estocolmo. Ella decía que el aborto era el mayor crueldad del ser humano. Sí, cada año creo que son 46 millones de abortos. O sea, un país como Colombia desaparece por esta práctica. Entonces, es importante ese tema. También quisiera agregar, con tu permiso, el tema de los métodos anticonceptivos. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo estudié en el Colegio de La Salle, que es católico, y era un sacerdote cristiano el que nos daba comportamiento y salud. Entonces, él hablaba del método del ritmo, ¿no? Que creo que todos los conocemos, no hace falta pues, que lo vayamos a explicar, pero someramente la mujer tiene unos días donde tiene una mayor temperatura y tiene una situación especial en su cuerpo, que si se tiene sexo en esos días, pues no va a quedar embarazada pues con gran porcentaje, ¿verdad? Entonces, esos eran los métodos que ellos explicaban, ¿verdad? Los sacerdotes. Y tiene sentido, o sea, el mismo cuerpo te está indicando qué día eres fértil y qué día no eres fértil. Bueno, ya sabemos que hay otros métodos anticonceptivos. En algún caso, en alguna conferencia le escuché a Álvaro Vélez, pues que el único de estos métodos que era definitivamente abortivo era el de la pastilla del día después, porque ya realmente ahí se estaba desbloqueando ese cigoto, destruyendo ese cigoto. Entonces, pero todos los otros métodos pues eran relativamente, digamos, aceptados, ¿verdad? Excepción del aborto, ¿no? Excepción del aborto que, como tú lo decías, es una violación de la ley de Dios. Ese ser venía y hay que respetar, ¿verdad? Si la naturaleza lo permitió, nosotros debemos darle curso a ese proceso. Y si no, pues ten los métodos anticonceptivos que tú necesites, ¿verdad? En eso nos diferenciamos de los animales, de la planeación. Si no hiciste esa planeación, pues no tienes derecho también a, digamos, destruir las consecuencias de tu acción, ¿verdad? Y hablabas ahorita de las corrientes feministas, ¿sí? Pero como nos decía también
este famoso orador Raúl Teixeira, que sí, la mujer tiene derecho a su cuerpo, ¿sí? Pero no es su cuerpo el que está destruyendo en el aborto, es otro cuerpo que se ha anidado en ella, que tiene derecho también. Tiene derecho también a nacer, tiene sus derechos. ¿Sí? Esta semana, no sé si te enteraste, Gisela, que esta semana se cayó una propuesta de ley, un proyecto de ley en que se procuraba precisamente ejercer para ese feto, para ese espíritu reencarnante, según nuestros términos espíritas, el derecho a nacer. Y no fue reñida, de 13 a 11 los votos, se hundió esta ley que se le pedía o que cambiaba la constitución en el sentido de que, no sé si la constitución o las leyes, en el sentido de que todo ser desde el momento de la concepción, como lo dice la doctrina espírita, tiene derecho a nacer. Es decir, que el embarazo empieza a partir de la concepción, de la unión del espermatozoide con el óvulo en lo que se llama el cigoto, ¿verdad? Y como también nos lo describe André Luis a través del medium Chico Xavier en los libros que hablan sobre este proceso de la reencarnación. Entonces, no sé si quieras decir algo más o alguien más presente quiera aportar algo sobre este tema. Ok, Abel, yo quiero hacer un pequeño aporte acerca de ese perfeccionamiento de las razas del que trata el tema de hoy, que es tan importante porque realmente ese es el progreso evolutivo de la humanidad. Y realmente cuando hablamos de perfeccionamiento de las razas, automáticamente es el perfeccionamiento del espíritu. Es el que nos va permitiendo alcanzar ese grado de cambios cada vez más grande. Y que debemos tener en cuenta que realmente el modelo que el Padre Dios nos ha regalado, que es a Jesús de Nazaret. Ese modelo y guía que nos ha dado para que a través de sus lecciones, sus ejemplos de vida y todo lo que nosotros conocemos y lo que falta por conocer demasiado, nos ayudemos en ese perfeccionamiento, en este trayecto evolutivo, que es fundamental. Que todos no actuemos en el mismo grado de comportamiento o con las mismas pautas de conducta, porque no todos tenemos el mismo grado evolutivo. Entonces, siguiendo las lecciones cristianas, allí nosotros vamos aprendiendo en este camino, vamos alcanzando gradualmente ese perfeccionamiento de las razas sucesiva de reencarnación tras reencarnación. El mismo libro de los Espíritus nos dice que el modelo a seguir es Jesús de Nazaret. Y pues toca seguir estudiando, investigando, perseverando y sobre todo con esta maravillosa filosofía que nos explica, que nos amplía todos los conceptos cristianos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje entendible, para que todos podamos comprender y a la vez multiplicar todos estos conocimientos para ayudarnos los unos con los otros en este perfeccionamiento que es obligatorio para la humanidad. Así como nos invita el mismo hermano Jesús de Nazaret, que debemos ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso se alcanza simplemente es el estudio, el trabajo, el servicio, la perseverancia y abstenernos pues de las prácticas de todas esas normas de conducta ancestrales que traemos plasmado por reencarnaciones anteriores y de las cuales tenemos que trascender para poder lograr alcanzar parte de la plenitud a la que nosotros aspiramos. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Nancy. Ahorita que estabas hablando, pues me acordé de una canción de El Puma. Creo que todos conocemos aquí a El Puma,
José Luis Rodríguez, el venezolano, que habla precisamente de la unión de las razas, de que no debemos pensar que una raza es superior a otra, como pensaron ciertos personajes en la historia que mejor no recordar, ¿verdad? Y que realmente es bueno el cruce de las razas porque todas las razas tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas limitantes, sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Entonces, la unión de las razas pues fortalece esta raza humana, esta raza terrícola, ¿verdad? Y la hace más fuerte para esos espíritus que venimos, que estamos reencarnados hoy y los que vendremos a reencarnar en el futuro, que si Dios quiere seremos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para nada la discriminación, para nada, digamos, la discriminación de razas, creerse unas superiores a otras, ya sabemos que, como lo decía Nancy, es el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu. Y muchos de por ejemplo, los esclavos, los esclavizadores del mundo antiguo, los romanos, luego reencarnaron en la raza negra, ¿sí? Muchos de hemos visto en los libros de la relatoría, ¿verdad? Que los romanos luego fueron esclavos también de otros pueblos, subyugados por ellos, los espíritus, estamos hablando de los espíritus. Así que no tenemos motivo ni razón por qué discriminar ninguna raza y abrirnos a cruces de estas razas porque, repito, fortalece la raza humana y nos servirá cuando reencarnemos en un futuro, si Dios quiere, en este mismo planeta, ¿verdad? Encontraremos una raza más perfecta. Como decía Gisela, una raza sucede a la anterior, ¿verdad? Y esto se da en una mejor manera cuando se cruzan las razas. Dice, no sé si quieras decir algo más o alguien más del público quiera. Bueno, yo quiero aportar algo. Adelante, Braquín. Habla Veracruz, Cristian. Sí. Adelante. Bueno, esto de las razas, si nosotros leemos el libro de los espíritus, dice que la raza es producto del clima, ¿ya? Y cuando vinieron los de Capela, que se formaron los 4 grandes grupos, entre esos de la raza aria, que la conocemos como la raza blanca, ellos crearon una superioridad porque de donde venían en ese planeta o en esa área del espacio donde ellos estaban, eran superiores a nosotros en conocimiento, inclusive en raza. Entonces ellos traían eso impregnado en su memoria, en su espíritu, y cuando llegaron acá se expresaron esa superioridad que en realidad no debe existir porque lo importante es el espíritu. Si nosotros nos damos cuenta en un planeta como este, no solamente hay diversidad racial, sino que hay diversidad de todo, diversidad cultural, diversidad de religión, diversidad de clima, diversidad en las posiciones de los diferentes países. Entonces, esa pluralidad, esa diversidad, no solamente de razas, sino de todo, es una característica de este planeta para que el espíritu aprenda de esa diversidad. Entonces, ahora que nosotros estamos estudiando estos libros como Transición Planetaria, pues me toca a mí, afortunadamente, el libro que le sigue, que es Amanecer de una nueva era. Nos damos cuenta que allí nos hablan de que en el nuevo estado del planeta, que va a ser
el nuevo estado del Regeneración. planeta, ya de regeneración, va a haber una unificación en todo, porque hablan de un clima más parejo, o sea, ni esos calores tan tremendos, ni esos fríos tan tremendos, ¿ya? Va a haber, por supuesto, un paisaje unificado, es como si tuviésemos siempre una eterna primavera. Va a haber un solo medio de comunicación, un solo idioma, que puede ser la comunicación a través del pensamiento, porque ya eso en varios libros nosotros lo hemos leído. Inclusive estos hermanos de Orión se comunican telepáticamente, no utilizan la palabra. Entonces va a haber unificación de muchas cosas, pero nosotros debemos conquistar esa unidad de pensamiento, unidad de sentimiento, la fraternidad universal, que es una conquista, ¿ya? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es cambiar íntimamente para que seamos dignos de reencarnar en el momento en que ya este planeta sea declarado de regeneración. Entonces, son situaciones evolutivas, pero que nosotros que tenemos un espíritu tan atrasado, que no tenemos ese amor, esa fraternidad, esa caridad, lo que hacemos es que nos esclavizamos los unos a los otros porque creamos esa situación de superioridad y de inferioridad racial. Y no solamente racial, de muchas otras cosas. Entonces, a medida que el espíritu avanza, que nosotros nos vamos despojando de la materialidad, nuestro periespíritu se va sutilizando, porque el perispíritu es el modelo organizacional biológico. La raza, por ejemplo, de estos espíritus que van a reencarnar acá, que es una raza que allí nos explica también en los libros, son de una belleza extraordinaria, son más altos que nosotros, un promedio de 1,80 en adelante, son bellos. Entonces, la belleza periespiritual, al reencarnar, se traduce en la belleza de la raza. Entonces, fíjense cómo todo es absolutamente del espíritu. Te quería aportar eso. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias, Nancy, también por sus extraordinarios aportes. Bueno, sigue siendo tú la directora de la reunión, Gisela. Si quieres hacer alguna conclusión final antes de hacer la oración final, adelante. No, la conclusión sería que la ley de reproducción viene a ser la ley, de acuerdo a nuestra doctrina, la ley por medio de la cual venimos a culminar y a mejorar nuestro espíritu. A través de la reencarnación venimos a mejorar nuestras conductas, a mejorar aquello que ayer no pudimos culminar y a ser mejores personas a través del amor y de la caridad. Y entonces haznos la oración final, por favor. Ok. Maestro Jesús de Nazaret, te damos gracias por este momento, por permitirnos estar aquí reunidos. Te pedimos por cada una de las familias, de las personas que estamos aquí conectadas y de los hermanos que no pudieron conectarse por alguna razón. Te pedimos también por ellas, por sus necesidades, por sus peticiones y pedimos por nuestro perfeccionamiento moral y espiritual para que este mensaje se nos quede en